Buenas tardes. Hoy es el 27 de noviembre. Este es el informe semanal. Y la discusión hoy va a ser en torno a lo que está en juego verdaderamente en este periodo electoral en Estados Unidos. No nada más las elecciones, pero lo que está en juego en todo este periodo electoral. Y les he puesto en la pantalla, para empezar, algo muy pertinente a la cuestión de las elecciones en Estados Unidos. Y es una gráfica de lo que ha pasado en los últimos 40 años con la pobreza en China y la pobreza a nivel mundial. Y esto lo estamos poniendo aquí porque esta semana el gobierno de China anunció que habían cumplido con su intención de eliminar por completo la pobreza extrema en China. Y como pueden ver en esta gráfica, está en el 0%, habiendo sido 0% de la pobreza mundial, habiendo sido casi la mitad hace 40 años. Ahora, este es un logro verdaderamente extraordinario y tiene mucho que ver con lo que está en juego en las elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, lo que ha pasado con el asunto de la pobreza en China es que a pesar de las condiciones extremadamente difíciles en este año y teniendo unos 30 millones de pobres que tenían que sacar de la pobreza en los últimos 2 o 3 años, lo lograron a pesar del hecho de que se estaba haciendo en medio de la pandemia, a pesar del hecho de que China está viviendo una guerra económica y hay una depresión económica mundial, a pesar del hecho de que también China ha estado en la mira en lo económico, lo político y hasta lo militar de los británicos y de los aliados de los británicos como los neoconservadores en Estados Unidos como Pompeo, Esper y otros. Ahora, a pesar de todo esto lo lograron y es una cosa impresionante, es un logro muy significativo, no solamente para China, sino en realidad para todos nosotros, para toda la especie humana, porque queda demostrado con esto de nuevo de que el hombre, a diferencia de cualquier otra especie animal que existe, tiene la capacidad de utilizar su capacidad única de creatividad en la ciencia, en la cultura clásica y demás, para lograr avances en la relación que tiene como especie para con la naturaleza, que es una relación, a diferencia de lo que nos dicen los verdes y los ecologistas a ultranza, es una relación que está en constante desequilibrio. No hay tal cosa como un equilibrio, ni en la biosfera, menos entre el hombre y la biosfera, pero que tenemos la capacidad de usar la creatividad para lograr avances continuos y limitados para que aumente la densidad relativa potencial de población, que es la métrica de la economía física que Lyndon LaRouche descubrió y difundió y analizó en sus 50 años de actividad intelectual, política y demás. Y eso es lo que han hecho los chinos. Y como pueden ver en la gráfica que les enseñé anteriormente, la mayor parte del avance del planeta entero en la eliminación de la pobreza se lo debemos a los chinos. Y esa capacidad que queda demostrada aquí en el asunto de China es fundamental para lo que realmente está en juego en la cuestión de las elecciones de Estados Unidos. Porque la cuestión de Biden versus Trump no es simplemente una cuestión de si hubo o no fraude electoral. Nosotros pensamos que sí, y vamos a documentar mucho más de eso ahora, en este momento y también mañana, a la conferencia internacional que el Instituto Schiller está patrocinando, que es de una comisión investigadora internacional para la verdad en elecciones, que entre un grupo de panelistas, juristas internacionales connotados, profesionales del área y testigos que van a presentar las pruebas y los motivos que están detrás de esto, vamos a documentar que hay cuestiones fundamentales que se tienen que resolver.
en los tribunales de Estados Unidos antes de que se pueda certificar esta elección. Y en eso Trump tiene toda la razón. Pero lo que realmente está en juego detrás de eso es algo mucho más profundo y más importante que simplemente que un fraude electoral por significativo que sea ese fraude. Y es la cuestión de lo que representa el gobierno de Biden si logra entrar. Porque Biden representa, como lo dijo un artículo del Washington Post, un editorial firmado antier, dijo muy sencillamente, con Biden viene de regreso el establishment. Y ese establishment, esa casta gobernante, ahora está comprometida totalmente a un ajuste o un reajuste o un reseteo de la economía internacional, del sistema financiero internacional para imponer políticas en economía física de desplome y austeridad literalmente genocida, que se corresponde a lo que quieren hacer para mantener la burbuja especulativa existente, de la que son dueños ellos, y también un sistema político capaz de controlar la situación bajo condiciones de fascismo internacional. Entonces, Biden representa exactamente eso. Yo no creo que lo sepa, o sea, no creo que sepa mucho a estas alturas, pero toda su vida, toda su campaña, todo lo que ha sido su vida política ha sido como simplemente una hechura de sus intereses. Pero ahora las personas que él está proponiendo para su gabinete, si logran entrar al gobierno, realmente nos dan una indicación de qué se trata. La semana pasada habíamos hablado de Ezequiel Emanuel como uno de los miembros del equipo sobre coronavirus de Biden. Y este señor es un promotor abierto y directo de la eugenesia, descarado, un doctor, un médico nazi, igual que lo que pasó con Hitler. Pero ahora hay otra gente que han sido nombrados. Quiero mencionar dos nada más. Una que sería la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que la conocemos muy bien porque fue jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde hizo mucho con todo lo que es la emisión cuantitativa para apuntalar esa burbuja especulativa desastrosa. Pero ella es mucho más que eso, porque ella es una de las portavoces de toda la orientación de que todos los flujos financieros internacionales se tienen que canalizar hacia una nueva burbuja verde asociada con una desindustrialización, descarbonización, desenergetización, descortizar a la economía, básicamente, bajo las políticas que ella, Mark Carney, el príncipe Carlos y otros están promoviendo como parte de su reseteo. No se obsesionen con el aspecto de la digitalización del reseteo. Es importante, pero no como la gente lo está diciendo. Pero no se obsesionen con eso, porque lo que está en juego y lo que están tratando de imponer es un desplome, una desintegración controlada de la economía física con la intención declarada, pública, de reducir la población mundial a aproximadamente 1.000 millones de seres humanos. Un poquito más, un poquito menos, pero básicamente, como lo ha dicho el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y otros, Schellenhuber y otros representantes, a 1.000 millones de seres humanos. Ahora, Yellen participó el 23 y el 24 de noviembre de este mes en una reunión del Foro Económico Mundial de Davos, junto con Mark Carney, que había sido el presidente del Banco del Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra, que ahora está haciendo básicamente lo mismo dentro de Naciones Unidas. Estuvo presente también el príncipe Carlos, también la WWF, que son los encargados de difundir toda la política verde ambientalista malthusiana, de crecimiento cero poblacional a nivel mundial, el World Wildlife Federation, para quienes no conocen las siglas. Y lo que están proponiendo es exactamente eso. Yellen, además, participó
en la redacción de un informe, ella es coautora, hecho público el 8 de enero, que ella escribió con Mark Carney, que ahora es el enviado especial de las Naciones Unidas para acción climática, para acción y finanzas climáticas. Había estado, como les dije, en el Banco de Inglaterra. Ahora, esto lo hacen los dos a nombre de una organización que se llama el Grupo de los 30. Ahora, el Grupo de los 30 es mucho más importante y poderoso que el Grupo de los 20 y el Grupo de los 7, porque los 20 son países, los 7 son países. El Grupo de los 30 son organizaciones financieras, no son países. Y las organizaciones financieras son, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, BlackRock, Fondo de Inversiones, etcétera, etcétera. Esta es la gente que está pidiendo lo que llaman un cambio de régimen monetario a nivel internacional. Y lo que dice este documento de que Yellen fue coautora es cómo lograr que se acepte en general la idea de la transición a una economía de neta cero, es decir, sin emisiones supuestamente. Es simplemente una fórmula para la desindustrialización. Y eso es lo que significa Yellen. Pero también está en juego toda la cuestión, no nada más del fascismo económico, sino también la cuestión de paz o guerra entre Estados Unidos y Rusia en particular y también China. Y en este aspecto, la otra persona que nombró Biden, o que el equipo de Biden nombró, y él simplemente dijo, sí, sí, claro, lo que me digan, es una mujer que se llama Avril Haines. Ahora, Avril Haines fue subdirectora de la CIA, se le ha nombrado como la directora de inteligencia nacional, que es la que se encarga de todas las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos, que si la CIA, que si la NSA, que si la DIA, etcétera, etcétera. Y ella es una persona muy importante porque ella es de hechura de Obama y fue quien, junto con Brennan en la CIA y Obama, personalmente decidieron semana tras semana en el sótano de la Casa Blanca o en los despachos de Brennan exactamente quiénes serían los individuos víctimas de los ataques por los drones para asesinar a la gente, de los aviones robot. Es decir, toda esa política de simplemente de asesinato ilegal a nivel internacional, ella se encargó de todo eso. Ella además es una persona encargada también de imponer toda la política de la doctrina de R2P, es decir, que Estados Unidos tiene el derecho de imponer lo que, según ellos dicen, es el derecho internacional y los otros países no tienen nada que decir. Es decir, todo el modelo británico para eliminar cualquier elemento de soberanía nacional. Entonces hay mucho más que se puede decir de esta mujer, Avril Haines, pero es muy importante en cuanto a lo que podría ser la dirección de Biden. Todo esto para simplemente indicar lo que es la intención detrás del fraude electoral que están tratando de realizar, que al fin y al cabo es simplemente la culminación de una operación de 4 años de la misma gente por tumbar a Trump. Es decir, esto que está pasando aquí no es simplemente un intento de robo de votos. Esto viene desde el primer momento y todo lo que le armaron falsamente con el Russiagate, con ese supuesto hackeo que nunca ocurrió, como se ha demostrado, como William Binney, del exdirector técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, demostró que técnicamente es imposible que se haya hackeado la computadora del Comité Nacional Demócrata. Eso tuvo que haber sido con un dispositivo de memoria insertado en la máquina. Y eso es lo que pasó en esa situación. Por cierto, Binney es una de las personas que va a estar hablando en la conferencia mañana sobre esto y otras cosas. Desde el primer momento, todo el impeachment en contra de Trump, toda la prensa absolutamente fuera de control con los ataques en contra de él, todo lo que fue la cuestión de Russiagate,
todas esas campañas y también lo que se había lanzado más de 4 años atrás como todo un plan para crear las condiciones para facilitar fraude electoral. Eso empezó hace 4 años. Hay denuncias en contra de eso por parte del mismo Trump. Entonces, toda la excusa de que esto fue resultado de la crisis de la pandemia y no había de otra, y sí, se tuvo que violar la Constitución, y ahorita les voy a decir cómo ocurrió eso, pero era necesario por la pandemia. Falso, mentira total. Este es un plan escrito en blanco y negro que viene por lo menos de 4 años atrás. Estamos simplemente en la fase ejecutiva, donde están tratando de ejecutar ese plan. Ahora, es importante que sepan que todo lo que han leído en los medios, con la excepción casi exclusivamente de EIR, de nuestra publicación, y uno que otro por ahí, que escapa el filtro de YouTube y escapa el filtro de Twitter, que no es fácil en estos días, pero casi todo lo que han leído sobre lo que dijo Trump, sobre las elecciones, lo que dijo Trump de que claro que iba a aceptar el resultado del colegio electoral, las otras cosas que dijo no lo publicaron. Y dijo, bueno, siempre he dicho eso, claro que sí, pero estamos peleando y aquí hubo fraude y tenemos documentación y esto tiene que llegar a tribunales. Y también todo lo que han leído sobre la reunión política en Gettysburg de hace 2 días, no se está dando ninguna cobertura real en los medios, pero fue una reunión muy importante. Ahorita también les vamos a platicar de eso. Fue la primera de varias reuniones públicas con los senadores estatales, que además las legislaturas estatales son las que tienen el poder real constitucional para escoger los electores del colegio electoral, pero están usando eso Trump y sus abogados para presentar los hechos porque de otra manera se están censurando. Esa reunión fue muy importante. Va a haber otra, la que sigue va a ser el 30 de noviembre en Arizona, luego sigue uno el 1 de diciembre en Michigan, otro el 4 de diciembre en Nevada y otro en Wisconsin, que no tiene una fecha establecida todavía. Ahora, en medio de todo esto, Trump está actuando, como ya lo hablábamos la semana pasada, la manera en que despidió a Esper, lo que está haciendo con Homeland Security. Esta semana lo que hizo es que le condonó la sentencia, la condena a el general Flynn, que es políticamente muy importante porque hay varios elementos de esto, porque Trump está en un momento en que está peleando y está contraatacando. Entonces, sacar a Esper, muy importante. Lo que hizo con Roger Stone, muy importante. Ahora esto de Flynn. Luego viene la solicitud de una congresista demócrata, Tulsi Gabbard, muy enemiga de Hillary Clinton. Tulsi tiene unas cosas bastante positivas. Ella acaba de enviar un Twitter donde le pide al presidente Trump, donde le dice, bueno, ya que estás condonando a la gente, ¿por qué no aceptas y le condonas cualquier cosa a Assange y a Snowden para que puedan regresar a Estados Unidos para hablar? Lo que sería excelente, porque todo lo que es el llamado Estado profundo, o sea, el Imperio Británico y los elementos de los servicios de inteligencia y el complejo militar industrial de Estados Unidos, aliados a todo eso, eso es lo que está en juego aquí. Claro, el único que faltaría sería Lyndon LaRouche, pero esa cuestión de la exoneración de LaRouche la tenemos muy presente, esa cuestión, y vamos a estar insistiendo en eso. Ahora, además de eso, lo que seguramente no conocen, a no ser que sean verdaderos peritos o perros sabuesos que andan buscando información por todos lados, es lo que realmente está contenido en las demandas que los abogados de Trump han interpuesto en varios tribunales en Georgia y Michigan en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos esos documentos, se van a tratar en algún detalle mañana, pero les puedo resumir lo que está en el documento del abogado Sidney Powell, que presentó estas demandas muy parecidas, no idénticas, pero parecidas en Michigan y en Georgia. Y por cierto, cuando gente tiene este enlace y trata de retuitear
esta información. Simplemente con lo que son documentos ante tribunales de Estados Unidos, Twitter censura eso y no se puede reenviar, porque dicen que no es cierto. Es decir, Twitter, o sea, los jueces están aquí, Twitter está aquí. Ellos son los que deciden, junto con Facebook, YouTube y demás. Los meros jueces, no, esos que tienen que ver. Entonces, lo que dice Sidney Powell es lo siguiente, y se los voy a resumir con algunos detalles porque creo que sigue siendo importante. Primero, lo que presenta ante el distrito, el Tribunal del Distrito a nivel federal en los estados de Georgia y Michigan. El de Michigan es de 75 páginas, el de Georgia 104. Primero tiene declaraciones juradas de testigos presenciales de los hechos, de lo que ellos dicen que son delitos. Entonces, declaraciones juradas. Obviamente, se acepta eso como documento de prueba a consideración del tribunal. Tiene que ser. Una declaración jurada lo es. Número 2, tienen testimonio de peritos expertos en diferentes temas de evaluación de las elecciones, matemáticos, estudiosos de la estadística y demás. Y es cuestión de que los jueces acepten que son la pericia de los peritos, que simplemente si está documentado eso, los tribunales lo aceptan. No quiere decir que lo que dicen es verdad, pero es un documento aceptable como prueba a consideración. Y luego, lo que está en esta demanda, las demandas de Sidney Powell, son solicitudes, lo que le está pidiendo de lo que debe ser el fallo del juez. Y está pidiendo varias cosas para corregir el delito. Primero, quieren que se tome control de las máquinas para votar, porque ahí hay pruebas fehacientes de delitos, número 1. Número 2, están pidiendo que las cámaras de seguridad y los videos de seguridad en ciertos lugares donde se estaba supuestamente contando los votos, quieren que los tribunales tomen posesión de esos videos porque ahí también hay documentos de prueba. También está pidiendo que, en base a todo lo que presentan, que se descertifiquen los resultados electorales en los estados de Michigan y Georgia correspondientemente y declarar que los resultados son fraudulentos porque hubo fraude electoral y, por lo tanto, lo que deben hacer es exigir que el colegio electoral o que la legislatura cambie los votos del colegio electoral de esos estados a favor de Donald Trump y que dicten que él es el gobernador, el ganador de las elecciones. Ahora, también ellos tienen testigos, tienen peritos que van a hablar en estos documentos de expertos en asuntos de seguridad e inteligencia que van a decir que sí hay pruebas de casos de las compañías Dominion y Smartmatic donde su equipo ha sido usado para fraudes electorales en otros países mediante hackeo por internet y otras cosas. Entonces eso es lo que está pidiendo. Ahora, también los que están presentando la demanda tienen legitimización procesal, es decir, no son Pepito Pérez que viene a la calle, son los electores del Estado que por lo tanto tienen esa legitimización procesal para poder aparecer ante el juez en este caso. Ahora, les aclaro, la estrategia aquí no es que se acepte lo que diga el juez del distrito. Los dos lados van a apelar, va a ir de ahí al juez de segunda instancia a nivel federal, la Corte de Apelación, y de ahí va a la Suprema Corte de Estados Unidos. Y eso es lo que es la intención del equipo de Trump, claramente. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? ¿Qué es lo que presentan? A ver, rápidamente, tengo 5 elementos que presentan, para darles una idea de las categorías. Y lo que nunca se dice en los medios, simplemente dicen, no se ha presentado una sola prueba de lo que dice Trump. Y claro, hay
centenares de páginas de pruebas y centenares de testigos que han firmado sus declaraciones juradas. Primero, dicen, la Constitución de Estados Unidos dice con claridad que la hora, la fecha, el lugar y la manera en que se van a celebrar las elecciones para presidente de Estados Unidos lo define a nivel estatal el Senado y la legislatura a nivel del Estado. Es decir, no es la parte ejecutiva, no es el gobernador, no es nadie, sino la legislatura estatal. Y lo que hay son un montón de casos donde se hicieron cambios por parte del ejecutivo en estos estados, lo que simplemente es prueba prima facie de que esto es ilegal. Número dos, hay centenares de declaraciones juradas. Bueno, antes de eso, los secretarios de Estado que forman parte de la rama ejecutiva de los estados son los que emitieron las pautas y los cambios por la pandemia para alargar los plazos, para permitir la verificación, cómo se podía votar, todo eso. Todo eso es anticonstitucional porque la Constitución dice claramente que eso lo tiene que decidir la legislatura, no la rama ejecutiva. Número 3. En el caso de Michigan, hay centenares de declaraciones juradas de observadores que observaron parte del proceso, pero que no se les permitió lo que dicen las instrucciones, inspeccionar el padrón electoral, verificar las firmas, ver a una distancia aceptable que se estaba realizando y todo lo demás. Y se les puso a una gran distancia, y donde no podían ver esto, pero las leyes, en el caso de Michigan, la ley es muy explícita. Esto no es algo deseable. Si no se permite, estamos hablando de un delito mayor, lo que aquí llaman un felony, un delito mayor que se puede castigar con una condena de hasta 2 años de cárcel si no se permite esto. Es decir, no es cualquier cosa si se incumple esta ley. Y hay numerosos incidentes con más de 100 casos de gente con certificación para ser observadores de las elecciones que tienen sus declaraciones juradas que se les prohibió llevar adelante esta función. Luego hay un montón de casos parecidos de boletas electorales o papeletas electorales, donde hay casos de que llegaba un grupo bien grande, casi idénticos, firmados por la misma pluma, el mismo bolígrafo, solamente llenando la parte del presidente nada más, con el mismo color de tinta, casi nítidas, sin nada, casi nada, no se habían tocado. Un montonazo, 100% a favor de Biden, y lo tienen documentado. Y tienen otros casos donde pasaron esas boletas en la máquina para que lee las boletas, pero cuando las lee no las guarda en un lugar seguro, es simplemente como cualquier copiadora, salen atrás y tienen declaraciones juradas de testigos que vieron que agarraron ese mismo montón de boletas o papeletas electorales y las volvieron a pasar. Entonces es una cosa realmente increíble. Ahora, también hay, como les decía, declaraciones juradas de testimonio pericial de expertos en el caso, que hablan de los números de personas que no recibieron, por ejemplo, la gente que solicitó pero no recibió la boleta electoral en el correo para votar, pero cuando fueron a votar les dijeron, no, usted ya votó. Entonces, obviamente, alguien votó por ellos. Otros casos donde no solicitaron, ni lo solicitaron, pero también fueron a votar y no, les dijeron que no podía votar porque alguien ya había mandado esa boleta electoral por correo. Entonces, hay análisis de expertos que documentan que el número y la cantidad y la improbabilidad que esto haya ocurrido de manera natural es tan grande que pueden justificar el cambio del número de votos en el caso de Georgia suficientemente grande como para darle la elección a Donald Trump. Luego también tienen expertos militares de inteligencia militar que van a presentar
los datos sobre cómo el sistema de Smartmatic y de Dominion son totalmente susceptibles a hackeo. Entonces, muchos de estos elementos es lo que nosotros vamos a presentar mañana para que el mundo conozca en detalle exactamente lo que ocurrió, lo que podría haber ocurrido y lo que dicen los testigos que es la capacidad que existe para que la gente llegue a sus propias conclusiones sobre lo que está pasando aquí y lo que está en juego. Ahora, quiero terminar haciendo referencia a algo interesante, que es una evaluación de Bernie Sanders, demócrata, senador demócrata, ustedes lo conocen, que no llegó a ser candidato porque pusieron a Biden y a Harris en su lugar, que él escribe un editorial firmado en las páginas del Guardian de Londres, donde dice, muy bien, ganamos las elecciones, Biden ganó, qué bueno que no va a gobernar otra vez Trump, pero tenemos un gran problema en el Partido Demócrata. Y el gran problema es que Trump tiene una base enorme que ha crecido entre los trabajadores en Estados Unidos. Lo que antes era la base del Partido Demócrata. ¿Por qué? Simplemente porque los trata de tú a tú y aborda el tema de la economía. Y dice, nosotros, los demócratas, tenemos que hacer algo, porque Trump y esa gente nos va a comer el mandado. Y tenemos que hacer algo para abordar esta situación. Ahora, esto lo menciono por lo siguiente, no porque Sanders tenga una solución y tampoco porque Trump tenga una solución. Trump no tiene una solución a la crisis económica, de desintegración económica, que es lo que está impulsando las bases mismas de Trump, en general sin ellos entender qué es lo que los motiva. Pero es un proceso de fermento internacional, que ya esto viene desde el 2016, como lo identificó LaRouche. Es lo que está pasando. Es el tema central, aunque la gente no lo reconoce y el propio Trump no lo reconoce. Y es exactamente el tema que solamente se puede resolver con un cambio total de paradigma ante una crisis sistémica de desplome, donde la orientación indicada por los chinos en lo que han hecho con la pobreza es exactamente lo que realmente está en juego en esta elección aquí en Estados Unidos y todo este proceso. Es un momento donde las ideas de LaRouche, las que vamos a presentar ampliamente en una conferencia del Instituto Schiller el 12 y el 13 de diciembre, una conferencia internacional. Ese tipo de orientación es lo único que puede tomar el fermento que existe, que es lo que está, es la ola que está llevando también a Trump adelante, sin que él mismo sepa qué es lo que está pasando. Y lo que temen los británicos es que él podría actuar porque no está controlado, pero si no actúa en base a lo que LaRouche ha planteado como la verdadera solución a la crisis económica, no hay solución. Pero el tema de China, irónicamente, tan atacado por el gobierno de Trump, especialmente Pompeo, es la clave de la victoria misma si es que reconocemos esa alianza internacional que se requiere de 4 potencias para de una vez por todas acabar con este imperio financiero internacional que nos está estrangulando. Y eso es lo que está sobre la mesa de discusión en estas horas, en estos días a nivel internacional.